La batalla más grande de Chuck Norris, lo que nadie te contó. Bloque 1. El silencio después de la tormenta. El 19 de marzo de 2026, el mundo se detuvo por un instante. Las noticias confirmaron lo que durante décadas pareció una absoluta imposibilidad. Las pantallas de todos los rincones del planeta se llenaron de homenajes precipitados, de escenas de acción explosivas, de patadas giratorias y de todos aquellos chistes sobre su invencibilidad que lo convirtieron en un mito viviente de la cultura popular. Pero mientras las multitudes aplauden al artista marcial, al rudo Ranger de Texas, a la leyenda intocable de Hollywood, muy pocos se detienen a observar la verdadera historia. La historia del hombre de carne y hueso que sangró, lloró y libró sus batallas más feroces en el más absoluto y sepulcral silencio. Hoy no vamos a hablar de los golpes coreográficos que dio frente a las cámaras de cine. Hoy vamos a hablar de los golpes reales que recibió de la vida y de cómo su verdadera grandeza nunca necesitó de dobles de acción ni de efectos especiales. Porque el mito de Chuck Norris es fascinante, pero la vida de Carlos Ray Norris es una lección de estoicismo puro, una lección que comienza en la más profunda oscuridad. Bloque 2. El origen del guerrero y el peso del mundo. Porque el origen de este guerrero no comenzó en un dojo iluminado ni atándose un cinturón negro. Comenzó con la crudeza del abandono y el frío de la miseria. Imagina por un momento tener apenas 16 años. Esa edad frágil en la que la mayoría de los jóvenes solo piensan en su futuro, en descubrir el mundo, en vivir su juventud sin mayores preocupaciones que la escuela o los amigos. A esa edad exacta, el joven Carlos vio cómo su padre daba la espalda a su propio hogar y desaparecía por la puerta para no volver, dejando atrás a una madre destrozada, sumida en la incertidumbre más cruel, y a unos hermanos menores mirando al vacío, sin saber de dónde saldría su próxima comida. En ese momento exacto, la infancia terminó de un solo golpe. No hubo tiempo para lamentos. No hubo espacio para la autocompasión ni para las lágrimas. Alguien tenía que tomar la batuta, y ese alguien, por obligación del destino, fue él, con una mentalidad que años más tarde definiría como puramente espartana. Chuck Norris ahogó sus propios miedos de adolescente en lo más profundo de su ser. Se convirtió de la noche a la mañana en el pilar inquebrantable de la casa. Trabajó incansablemente en lo que fuera necesario. Protegió a sus hermanos de los peligros de la calle con garras y dientes y se transformó en el escudo humano de su madre para que ella no se derrumbara. Ese fue su primer gran combate a muerte. Y fue allí, en la pobreza extrema, en la escasez y la desesperación, donde se forjó el acero puro de su carácter. Un carácter estoico que entendió desde muy temprano una verdad universal. Un verdadero guerrero no es el que más fuerte golpea a sus enemigos, sino el que más peso puede cargar sobre sus hombros sin rendirse jamás. Bloque 3. La fe como escudo y brújula. ¿Pero de dónde sacó esa fuerza monumental para no quebrarse bajo una presión que destruiría a cualquier adulto? ¿Cómo logró no dejarse consumir por el resentimiento hacia el hombre que los abandonó? La respuesta es un secreto que las luces de los ángeles y las alfombras rojas rara vez se atreven a iluminar. Su profunda, genuina, inquebrantable fe en Cristo. Para Chuck Norris, Dios nunca fue un simple mención obligada en las ceremonias de premios. No era una estrategia de relaciones públicas para ganar simpatía. Era la roca sólida y silenciosa sobre la que edificó cada aspecto de su existencia. En un mundo de excesos, de tentaciones constantes y de vanidad desmedida como lo es la industria del cine, él caminaba con una brújula moral completamente distinta al resto. Mientras otros perdían el alma en las fiestas de Hollywood, él encontraba la paz en la oración privada. Su fe guió su vida con una rectitud impecable, casi militar.
Le dio la humildad necesaria para reconocer que su talento, su fama mundial y su éxito desbordante no eran logros enteramente propios, sino dones prestados por un ser superior, y le otorgó la sabiduría para comprender una verdad que muchos tardan una vida en aprender: que el verdadero legado de un hombre no se mide por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, ni por los trofeos en su vitrina o la fama de su nombre, sino por la pureza de sus acciones en la oscuridad y el impacto real que deja en el corazón de los demás. Esa fe inquebrantable fue su armadura más fuerte, mucho más resistente que cualquier músculo trabajado en el gimnasio. Bloque 4. El sacrificio supremo por amor. Y fue precisamente esa fe, ese código de honor innegociable, lo que lo llevó a tomar la decisión más radical, dolorosa y heroica de toda su vida. Una decisión que dejó a la industria del entretenimiento en completo shock y que demostró de qué estaba hecho realmente. Corría el año 2017. Chuck Norris se encontraba en la cima absoluta de su estatus como figura de culto. Era un ícono global, aclamado por millones en internet, con proyectos millonarios tocando a su puerta constantemente. Pero entonces la tragedia irrumpió violentamente en su santuario. Su esposa, Jenna, enfermó de una manera devastadora. Tras lo que ellos denunciaron como una negligencia médica, su salud se deterioró rápidamente hasta dejarla postrada en una cama de hospital, sufriendo dolores físicos inimaginables y luchando agónicamente día tras día por su propia vida. En ese momento crítico, la inmensa mayoría de las estrellas de su calibre habrían contratado a los mejores especialistas del mundo, habrían pagado a las mejores enfermeras y habrían seguido filmando, justificando como siempre hacen que el show debe continuar. Pero Chuck Norris no era un actor interpretando el papel de un héroe en la pantalla. Él era el héroe. Sin dudarlo un solo milisegundo, sin mirar atrás, Chuck Norris renunció a su carrera. Dejó atrás los contratos multimillonarios sobre la mesa, rechazó papeles protagónicos, se alejó definitivamente de los reflectores, de las cámaras y abandonó por completo la fama. ¿Por qué? Porque la mujer de su vida, su compañera de batallas, lo necesitaba más que nunca. El hombre considerado el más rudo del planeta durmió en un pequeño y duro sofá junto a la cama de Jenna durante meses interminables, día y noche, sin separarse de ella, leyendo para ella cuando no podía abrir los ojos, orando por ella en un susurro cuando la medicina no daba respuestas, sosteniendo su mano con firmeza cuando el dolor la hacía temblar de madrugada. Ese es el rostro del verdadero sacrificio por amor. Esa es la acción definitiva de un hombre que comprende que el juramento sagrado de en la salud y en la enfermedad no es una simple frase romántica de ceremonia, es un código de honor que se defiende con la vida misma. Bloque 5. La disciplina y el legado final. Y es este código inquebrantable el que nos permite entender su vida a puertas cerradas, lejos de cualquier mirada pública. En la intimidad de su rancho, Chuck Norris no vivía como una celebridad mimada rodeada de lujos frívolos. Vivía bajo una disciplina implacable, una disciplina rigurosa que aplicaba no solo a su extenuante entrenamiento físico, sino a la formación de su espíritu y sobre todo a la crianza de su familia. Él creía firmemente en una mentalidad de legado, en la construcción de algo que sobreviviera al paso del tiempo. Sabía perfectamente que las películas envejecen, los efectos especiales se vuelven obsoletos y la fama se olvida, pero los valores que uno siembra en su sangre resuenan en la eternidad, y a los suyos no les dejó simplemente una herencia económica para que vivieran con comodidad. Les enseñó el valor incalculable del trabajo duro, ensuciándose las manos,
la importancia del respeto incondicional hacia los demás, el peso absoluto y el honor inquebrantable de cumplir la palabra dada, y la necesidad vital de mantener la fe encendida, especialmente cuando todo a tu alrededor se vuelve oscuridad y caos. Él no quería criar simples herederos de una fortuna de Hollywood, quería forjar personas de bien, guerreros de la vida real que pudieran salir a enfrentarse al mundo con la misma fiereza, dignidad y entereza con la que aquel joven de 16 años se enfrentó a la pobreza para salvar a su madre. Hoy, mientras el mundo entero llora la partida de la estrella de acción más grande de una generación, nosotros aquí despedimos al hombre, al joven que no permitió que su familia se hundiera, al esposo que entregó su imperio por cuidar a la mujer que amaba en su peor momento, al padre que esculpió un legado de honor y disciplina, y al guerrero espiritual que hoy finalmente libró su última batalla en esta tierra y descansa en los brazos de su creador. La verdadera grandeza de Chuck Norris nunca estuvo en la fuerza de sus puños, estuvo en la fuerza de su espíritu indomable. Hasta siempre, leyenda.